Señoras y señores, desde la mismísima institución de la EPET 7, Radio EPET 7, está con nosotros nuestro amigo de la casa, que aparte hay una movida muy importante que te esperé para contarla, es el profe Andrews, la historia con desde otra óptica. Buenos días a todos, a todas, a todes. Estamos acá nuevamente. Y un toddy. Para empezar el fin de semana con todo. Sí. Felicitaciones por el sueño cumplido. Estamos en eso, un sueño que se está haciendo realidad de a poco. Estamos empezando a hacer radio en la EPET número 7, ahí laburando con los estudiantes, con los profes. ¿Dónde queda la 7? En Progreso. Progreso. Mascardi y... Ay, me olvidé la calle ahora. Y Antártida, ahí. Ah, el toque. Sí, vaya, para mí, yo siempre pienso donde vivo yo. Sí. Mascardi y Antártida. Escúchame, Andrews, y me imagino que entre tu pasión por la historia, tu pasión por la radio, lo bien que escribís, porque yo lo cuento siempre al aire, le dije, presentame un proyecto y esperaba al proyectito escrito. Me mandó toda una cosa, una gana de contratarlo, que te vengas a laburar acá, y cumpliendo este sueño, y también esto, la historia desde otro lugar, abriéndole la cabeza a los pibes. Estamos en un proceso muy interesante, sí, digamos, la idea de justamente la historia contracontada, vamos a empezar a... ahí está, me encantó. La idea es poner eso también, ¿no? Un poco para salir un poco de la historia oficial, de la historia del bronce, la historia de, ¿viste? La historia perfecta, donde todo es perfecto, donde todo es amor y paz, y no es así, donde la historia... Ay, San Martín re feliz cuando... Sí, claro. Sí, seguro. Entonces nos parece importante ver la historia desde ese lugar, ¿no es cierto? Desde una lógica crítica, desde una perspectiva donde podamos entender que los sujetos sociales son los que hacen las revoluciones, por ejemplo, en este caso como el 25 de mayo, que es lo que vamos a charlar hoy y compartir un poco, que son la sociedad de los pueblos. Si bien hay figuras, porque las hay, porque hay dirigentes en los procesos históricos de cualquier momento, de cualquier punto del mundo, si ese sujeto, si ese personaje, entre comillas, porque digamos, está solo, no va a hacer nada. Tiene que tener atrás a la gente, tiene que ser parte de la gente para que esos procesos se encarnen en una realidad concreta, si no, no pasa nada, digamos. Entonces ahí entra la historia también, ¿no? Un poco. Y me encantó porque aparte le digo, ¿te gusta estos zócalos? A mí me mandó unos zócalos para los que no son de tele y radios, los grafs que ustedes ven en la tele, en la pantalla. Me encantó esto, la historia contracontada. Claro. ¿Qué es una revolución en la historia? Yo te voy a ir tirando las preguntas que se ven en la tele y vos nos contás. Sí, no, bueno, ahí ya para meternos en tema, 25 de mayo, estamos a horas de un locro seguramente. Estamos, en nuestra cabeza va a estar el recuerdo de cuando hacíamos nuestros actos escolares y nos pintaban con corcho quemado para hacer esto, bueno, todo eso tiene una explicación histórica. Si bien nos han dado, digamos, y hemos aprendido en las escuelas una determinada forma, cómo fue el 25, nosotros ya tenemos que ir a un análisis un poco más profundo, ¿no? Y en primer lugar entender qué es una revolución en la historia y qué para los historiadores una revolución. Entonces, y las historiadoras. Entonces, en ese punto es importante tener en cuenta que a lo largo de la historia siempre existieron diferentes tipos de revoluciones. Y cuando hablamos de revoluciones, básicamente hablamos de cambios profundos, de cambios radicales, de cambios económicos, sociales, políticos, culturales, ¿sí? Esos cambios son los que van marcando de alguna manera diferentes capítulos en la historia de la humanidad, en la historia argentina o en la historia de una provincia. Entonces, te meto ahí porque no te quiero interrumpir después más porque quiero que aprovechemos el tiempo. En los países donde hubo revoluciones, que te diría que serían el 90%, ¿la religión tuvo un pie importante? ¿O una pata más que un pie? Depende de qué continente. Por ejemplo, en el nuestro. Y en el nuestro, digamos, si lo relacionamos ya directamente con la Revolución de Mayo, las religiones juegan un rol más que revolucionario, un rol contrarrevolucionario. Porque en definitiva, ya metiéndonos, digamos, un poco en el tema, ¿por qué nosotros hoy comentábamos o planteamos que hay que entender 3 revoluciones para entender el 25 de mayo? Exacto. Entonces, si hay 3 revoluciones, ¿cuáles fueron esas 3 revoluciones? Bueno, las 3 revoluciones fueron la Revolución Industrial, que fue en Inglaterra. Vos decís, ¿qué tiene que ver con el 25 de mayo? Bueno, ahora vamos a ver cómo llega esa... ¿no? Sí. Ahí tenemos, muy bien. Grande, excelente grande. Las imágenes que mandaste. Esa revolución industrial que ven en pantalla, los que pueden ver la pantalla, tiene que ver con las fábricas que empezaron a surgir en Inglaterra, ¿no es cierto? Y eso va a generar una división internacional del trabajo. Es decir, van a haber continentes que se van a dedicar, digamos, de forma única a las materias primas, y
Inglaterra va a tener ese material para convertirlo en una manufactura, en una mercadería, en una mercancía. Esa división internacional del trabajo, América claramente queda como un continente que va a exportar materias primas permanentemente. De hecho, lo hacemos ahora y todavía tenemos un modelo agroexportador. No es el único, pero tenemos un modelo agroexportador en Argentina. Entonces, en ese marco, digamos, la revolución industrial va a generar, ¿sí?, una división internacional del trabajo. Claro. Va a plantear, ¿sí?, una nueva forma de trabajar. Es decir, antes el trabajo era netamente rural, netamente campesino, ahora aparece la fábrica. Y si bien aparecen un montón de avances tecnológicos, porque la revolución tiene que ver con eso, con que aparece la máquina a vapor, aparece después en una segunda fase la electricidad, y eso va a mejorar la forma de producción, también va a generar una contracara que va a tener con obreros mal pagos, con niños trabajando y mujeres trabajando en las fábricas, en función de la mayor ganancia que puede llegar a tener un empresario. Es decir, surge el capitalismo, básicamente. Exacto. Surge el capitalismo. Hola, ¿qué tal? Capitalismo, ¿qué tal? Mucho gusto. Entonces, tenemos esa gran división y esa revolución industrial va a ser un elemento importante para entender el 25 de mayo. La segunda revolución es la Revolución Francesa. Exacto. ¿Sí? Una revolución de tipo, digamos, una revolución política, una revolución en la cual, digamos, muchos de los próceres de la Revolución de Mayo van a tomar punta, van a tomar eje, van a tomar como referencia a la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tuvo que ver básicamente con la idea de terminar con las monarquías absolutas. Total. La Revolución Francesa tuvo que ver con una consigna con 3 banderas que era igualdad, libertad y fraternidad. 3 banderas que son importantes justamente por eso, porque vienen a plantear un orden nuevo, a través de una revolución. Por eso hablamos de la Revolución Francesa. Y en ese marco, las ideas las va a tomar San Martín, las va a tomar Belgrano, las va a tomar Castelli, las va a tomar Moreno. Es decir, lo que pasó allá va a llegar al continente por medio de libros escondidos, fondeados, porque era literatura subversiva, ¿no? Subversiva. Sí, totalmente. Entonces, ese elemento va a ser un elemento que va a ser parte de la revolución también de mayo. Empieza en Francia, pero es una onda expansiva. Estas grandes revoluciones que nombramos, tanto la industrial como la francesa, son revoluciones expansivas, porque van a generar, van a influir en otros puntos del planeta. Por eso son importantes también. Son revoluciones mundiales, de alguna manera. En ese continente, ¿no? En ese continente europeo que es así, decís, fue terrible. Brillantes. Lo que pasó fue que la revolución industrial, por ejemplo, muchos dicen, bueno, ¿por qué Inglaterra? Si Inglaterra, qué sé yo, una islita, qué sé yo, allá, qué sé yo, ¿cómo se convirtió en la potencia que se convirtió? Bueno, primero, por un lado tuvo este avance con relación a la tecnología, pero por el otro, también se dio que tenían los recursos naturales importantes, tenían minas y minas de carbón, de hulla, entonces eso se complementó, se combinó y ellos ya tenían una flota naval importante, eran la principal potencia, ¿no? Sí. En ese momento, 1800, eran la principal potencia, digamos. Ahora las potencias van cambiando. Es Estados Unidos hoy, le pisa los talones China. Pero Estados Unidos y China gigantes en territorio y está la islita ahí, pum. Y permitieron eso. Inglaterra se convierte en la fábrica del mundo, básicamente. Entonces, eso también es un elemento importante. Pero volviendo a lo del 25, las 3 revoluciones tienen que ver con eso. ¿Y la tercera sería la nuestra? La tercera es la de mayo, ¿sí? Podemos decir en términos generales que la revolución de mayo es hija de alguna manera de la revolución industrial. Ahí, tiempo. En tiempo más o menos, pero las ideas llegan y las nuevas formas de producción llegan y la división internacional del trabajo llega. Entonces, y ya metiéndonos para lo de mayo, ¿sí? Para ir, porque yo no sé cómo estamos de tiempo. Son y 45, nos quedan 15 minutos hermosos. Ahí tenemos la revolución de mayo. En primer lugar, tenemos que entender que nosotros vivíamos en un virreinato, en una colonia española, y una colonia que iba teniendo problemas con otras potencias en ese momento, como era Inglaterra, como era Francia, ¿sí? Como era Portugal. Entonces los espacios se disputan todo el tiempo. En esa época también, hoy también, vienen por el litio, bueno, vinieron por el oro, ahí tenemos de todo. Entonces, en ese punto, ¿qué pasó? España ya estaba entrando en una etapa de decadencia como imperio, ya no tenía la misma fortaleza que tenía antes, y sus competidores estaban avanzando. Y uno de esos elementos fue, por ejemplo, que dejó muy mal parado al imperio español, al virreinato, a los integrantes, al virrey, que vendría a ser el representante del rey, que tiene que ver justamente con las invasiones inglesas. Fíjate qué loco, invasiones inglesas. ¿Por qué inglesas? Porque los muchachos traían mercadería para comerciar. A ellos no les interesaba ya mucho tener posesiones territoriales, pero sí les interesaba comercializar. Y España tenía el monopolio. Entonces, España tenía totalmente prohibido al continente y a sus colonias comerciar con otras potencias. Tenías que comerciar solamente con
España. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El mercado es más fuerte que cualquier barrera y aduana. Entonces, el mercado y el comercio se fue expandiendo igual. Inglaterra se acerca a 1806 y 1809 a las costas del Río de la Plata para empezar a comerciar. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto va a tener una línea de continuidad más adelante que hoy no lo vamos a tocar, pero lo podemos ver después, cuando haya diferencias entre unitarios y federales, cuando haya diferencias entre los mismísimos federales, ¿no? Que esto se va a venir después. Pero bueno, ese primer elemento es importante, las invasiones inglesas. ¿Por qué? Porque las invasiones inglesas demostraron que el imperio no estaba a la altura de defender el virreinato. Y al no estar a la altura, las milicias obreras, iba a decir, las milicias criollas van a salir a defenderse de esa invasión. Ese elemento ya marca un primer quiebre, una primer fractura al imperio español. Porque, ¿qué dijeron los criollos? Locos, si vos nos vas a defender, ¿qué estás haciendo acá? Claro. Es decir, o sea, copás nuestra tierra, pero nos invaden y vos... Y quedás ahí mirando para el otro lado, escapando a Córdoba, porque en realidad todos iban a Córdoba, juntaban el oro y se iban a Córdoba. Eso hizo Cisneros, hizo eso, bueno. Entonces, ese elemento fue un poco el elemento que empezó a generar el run de como antecedente a lo que va a ser la Revolución de Mayo. Ya ese antecedente marcó a fuego a los habitantes, principalmente de Buenos Aires, porque van a decir, che, bueno, bancamos los trapos nosotros y ustedes corrieron, digamos, en términos futbolísticos. Sí. Ahora que pasaron los muchachos del Pacífico. Y vos que sos del DECA. Y vos del DECA. Entonces, ese elemento fue muy importante porque desprestigió, pero generó un nuevo poder alternativo en ese momento que tiene que ver con las milicias. Ya después volvemos a Europa, volvemos a un problema que está teniendo España con las otras potencias, y en esa pelea entre imperios meten preso a Fernando VII. Esto en 1810. Entonces ahí se abre toda la discusión política y ahí entran las ideas de la Revolución Francesa, porque dicen, si no está el rey, ¿por qué tenemos que obedecer a un rey que no está? Claro. Las ideas de la Revolución Francesa empiezan a ser dichas por Castelli, por Moreno, por San Martín, todavía no llega en el 12, pero se va a sumar. Entonces dicen, si no está el rey, la soberanía vuelve al pueblo. Si la soberanía vuelve al pueblo, entonces tenemos que definir nosotros qué tipo de gobierno queremos. Entonces, en ese tire y afloje va a aparecer la Semana de Mayo, que van a ser esa clásica cronología de 18, 19, 20, 21, donde todos los días pasa algo nuevo. Ahí es como que se cocina... Todo en capital. Todo en capital, que eso es un elemento importante para tener en cuenta tanto a favor como en contra, porque después la revolución algunos la quieren hacer solamente desde Buenos Aires. Exacto. Y las provincias también tenían que jugar su rol. De hecho, después lo juega Güemes en el norte, digamos, hay todo un... Belgrano se va y hace lo que era la majestuosidad que hace en el norte, digamos. Un tipo que no era militar, además, no, y se pone la bota y sale a pelear. Pero es importante eso, digamos, cuando Fernando VII cae preso por Napoleón, fíjate cómo la Revolución Francesa aparece de vuelta, pero allá. El petizo dijo, vos dentro. Era jodido. Entonces, eso hace que los revolucionarios digan, muchachos, es el momento, es ahora o nunca, vamos a plantear una nueva forma de gobierno. Entonces, en ese tire y aflojes, ¿sí? El 24 se propone nuevamente a Cisneros como virrey, y los revolucionarios dicen, no, acá no, nosotros no queremos una autoridad española, no la queremos porque el virrey no está, entonces no queremos una autoridad española. Y en ese ida y vuelta, ¿sí? Aparece el 25 de mayo, donde todo el mundo quiere saber de lo que se trata. Claro, el pueblo quiere saber de qué se trata. En ese punto, digamos, los muchachos que estaban afuera, los famosos French y Beruti que repartían escarapelas hermosas, bueno, los muchachos metían presión, eran los pibes... agitaban, no era que, tiraban escarapelas al aire. Aparte porque la escarapela todavía no existía. Pero había una cintita blanca para identificar los revolucionarios de los que no lo eran. Entonces, en ese punto, es muy interesante esa parte, esa picardía siempre que decimos que hay ahí abajo en la historia. Y el 25 entonces se conforma el primer gobierno, si se quiere, la primera junta. ¿Sí? Con un ala declaradamente revolucionaria que adopta las ideas de la Revolución Francesa y una ala más moderada, que vendría a ser la de Saavedra, que tenía prestigio porque había sido uno de los que había estado bancando también en las invasiones inglesas, entonces tenía autoridad, pero Saavedra era más moderado, ¿no? Decía, no, bueno, vamos más gradual, acá no, y Moreno quería prender fuego todo, acá se termina todo. Como hoy. Claro. Tenemos una cosa bastante similar. Sí, entonces en ese punto, la Revolución de Mayo,
una revolución de mayo que se da en una sociedad totalmente desigual, eso también hay que decirlo. Exacto. Digamos, los que entraban adentro del cabildo no eran precisamente todo el pueblo. No. El pueblo hacía la presión desde afuera, ¿sí? Adentro había sectores españoles, proespañoles, estaban ligados a la iglesia, que eran los españoles. Después tenías sectores criollos, que son los hijos de españoles, pero que ya son los nacidos acá. Exacto. Tenías los mestizos, que son los hijos del blanco y de los negros, ¿sí? Tenés todo ese mestizaje ahí y que principalmente estaba afuera, claro. ¿No es cierto? Porque eso también es otro elemento para tener en cuenta. La sociedad colonial era desigual. Tenías las tertulias donde iba toda la aristocracia a bailar el minué, y ahí se juntaba la crema de la crema, toda la clase alta, y tenías las pulperías, que era donde estábamos los muchachos. Donde estábamos todos nosotros. Yo si me tengo que ubicar, me ubico en la pulpería. Que sin lugar a dudas nunca aprendí a bailar el pericón. No importa, la vamos a aprender. Pero eso, digamos, muestra también las clases sociales, claro, que habían. Teníamos una sociedad desigual, teníamos los pueblos originarios que están presentes, que muchas veces fueron invisibilizados por la historia. Eso hay que, digamos, también es un elemento importante, los pueblos originarios, las poblaciones esclavas afrodescendientes, toda esa comunidad también estaba, porque en la escuela amasijada. En la escuela nos enseñaron a pintarnos con corchito y a decir el negrito es feliz, Sí, mazamorra. Pero estaban viviendo una esclavitud importante. Total. Por eso decimos que el 25 de mayo, en el proceso que comienza a partir del 25, es una revolución. Porque después se va a plantear, por ejemplo, la libertad de vientres. Claro. Que no es cualquier cosa. No. Era pensado desde el punto de vista político y militar táctico. ¿Por qué? Porque vos tenías que sumar a la población negra a la revolución. Y los muchachos no eran, San Martín no era un tipo que andaba improvisando. Entonces sabía que tenía que también proponerles un proyecto, claro, a esos negros y a esas negras para que sean parte de la revolución. Que es lo que pasa con Cabral, que supuestamente dicen que es negro. Exacto. Y que fue el que lo salvó en una de las batallas. Entonces, ¿qué pasa? Honor al gran Cabral. Exactamente. Entonces, en ese punto, lo que sucede también es que la revolución va tomando demandas de la sociedad. Las tiene que tomar, porque si no te quedas solo y no tenés ejército. Claro. Vos estás en un proceso de revolución y guerra. Nosotros vamos a empezar a partir del 25 de mayo a tener una guerra durante 20 años. Claro. 10 años, perdón. Después van a seguir las guerras internas, que van a ser las guerras civiles. Pero en esa primera etapa, la etapa es de revolución y guerra. Y un sector que va a quedarse encapsulado en Buenos Aires, ¿sí?, con la revolución, y va a venir San Martín en 1812 con la logia de Lautaro, y va a decir, muchacho, la revolución tiene que ser continental, si no acá no pasa nada. ¿Sí? Porque por eso se junta con O'Higgins, por eso se junta con Bolívar, por eso expande la revolución para sacar a las realistas de todo el continente. Aparte porque nos invadieron así, ¿viste? Entraron. Claro, estaban, digamos, en el 1815 se produce una restauración monárquica en Europa, y esos vientos, así como vinieron los vientos revolucionarios, también vienen los vientos contrarrevolucionarios, como pasa hoy con Vox y con todo, bueno, algo parecido. Entonces, en ese elemento creo que es importante tener en cuenta eso. La sociedad era una sociedad desigual, no éramos todos felices, pero había una sociedad que estaba queriendo otra cosa. Y eso creo que es el mensaje que tenemos que tener para el 25 de mayo. Comamos el pastelito, comamos el locro, comamos el asadito, la empanada, pero entendamos que es un proceso donde hay muchas cuestiones que todavía siguen en pie y siguen en pugna. Me encantó ese título. Porque tenemos, digamos, si hoy estamos hablando de que nuestros recursos naturales se van o no se van, se quedan, los producimos acá o no los producimos, los industrializamos, o se va afuera, y es un poco ese debate todavía que tuvimos en ese momento. Entonces, por eso es importante recordar el 25 de una forma crítica, y por otro lado, tener en cuenta que esto que empieza el 25 de mayo, nos vamos a volver a juntar el 9 de julio. Por supuesto. Y antes venite. Puedo venir para el 20 de junio, para el Día de la Bandera. Vamos a lograr en feriado, te podés venir todo el programa. Bueno, ahí estamos. Me encantó. Porque el 20 va a ser el Día de la Bandera. Claro. Esa bandera es parte de ese proceso revolucionario. Pero el 9 de julio. Y el 9 de julio se declara la independencia. Porque hay muchas veces que en las escuelas planteas, ¿qué diferencia hay entre el 9 de julio y el 25 de mayo? Hay pregunta de profe ñoño. Claro. ¿No? Y no saben, porque asimilan como que es lo mismo, y no es lo mismo. No. En el 25 se inicia un proceso de revolución. Y el 9 de julio ya estamos en una instancia más de declaración de la independencia, que es una instancia más, si querés, jurídica o formal. Pero es parte de un mismo proceso. Entonces, para nosotros es importante eso, para nosotros es importante que recordemos el 25 de mayo de esta manera. Hay un montón de material en todos lados. Pero con conciencia, por eso amamos que vengas, porque viste, lo haces tipo tan didáctico, como un cuentito, que hasta uno con 50 años entendés otro montón de cosas. Y empezamos a ver a los
próceres, algunos próceres con otro, no te iba a decir, no era tan bronce. Claro. Se merece más un cartón que un bronce. Y hay otros que quedaban más tapados. Y hay mujeres que pelearon, por ejemplo, Juana Zurduy, por favor. Que está haciendo, aparece de a poco. Digamos, dentro de los actos aparecen las mujeres. Las mujeres en las invasiones inglesas tuvieron una participación impresionante. Nos preparamos para junio, ¿te venís con todo? Junio tiene una cuestión que es muy interesante, sí, como no tengo ningún problema, me encanta venir a la radio. Pero en junio podemos hacer una cosita ahí que puede combinarse, porque también para el 20 de junio está el Huinoy Chipantu. Ay, sí. Entonces, ¿cómo establecer una relación entre estas dos fechas que a simple vista se ven como muy antagónicas? Pero podemos ver vamos a encontrarle un punto de contacto. Me encantó. Y aparte me dejé anotado acá, ¿no? Esto de cómo se arrasó con los pueblos originarios, que fue una barbarie absoluta. Claro. Y no se habla de genocidio, que se debería a nivel mundial denominar, porque fue un genocidio lo que hicieron con los pueblos originarios. Como lo que pasa con Palestina hoy. Con lo que pasa con Palestina hoy, de punta a punta. Así que, profe Andrews, este aplauso para vos. Felicitaciones a la EPET número 7. Un saludo grande a los muchachos, a las muchachas, a los chiques de allá. Un abrazo grande. Vamos a ir, en mi caso voy a ser el presente y vamos a charlar acá para que podamos participar, ir a dar charlas, capacitar y lo que necesiten. Somos el medio público de la provincia de Neuquén y también nos debemos en esta parte, como lo hacemos en todo el territorio de la provincia que se capacita. Sí, estuve viendo que estuvieron en el norte, que estuvieron en... A ver, vos sos fan de RTN, me encanta. Señoras y señores, como dijo el profe Andrews, coman pastelitos, locro y demás, pero pensemos que lo que creemos que quedó en 1810, 1816, ¿verdad? Hoy tiene es como viste la repercusión. Y busqué vasos vacíos, porque agua de río y agua de mar.